Esos sistemas de información, hoy en día diseñados, estaban para alimentar unos códigos de cuentas y procesar instrumental y operativamente una información. A partir de las normas internacionales de contabilidad, vamos a tener que revisar, rediseñar y en la mayor parte de los casos cambiar los sistemas de información para que puedan tener los elementos necesarios que exigen hoy las normas internacionales de contabilidad, tanto para la medición como para la presentación y el reconocimiento. Y es así donde algunos elementos que son decisiones de gerencia van a tener que introducirse en los nuevos diseños de los software que midan, por ejemplo, el deterioro de activos y las variables que implican un deterioro de activos, cosa que exige un alto conocimiento en economía, en matemática, en negocios y en contextos, de tal manera que se va a volver en ese sentido el soporte del desarrollo de los sistemas de información una dinámica permanente de cambio que va a reflejar las decisiones gerenciales. Eso quiere decir, doctor Vázquez, que prácticamente quedan obsoletos los sistemas contables en la actualidad, que no estén planteando esa coordinación con la gerencia para la toma de decisiones teniendo en cuenta los referentes de negocios internacionales. Exactamente, Daniel. Los software locales y los software in-house para la contabilidad, diría que en más de un 95% no fueron desarrollados teniendo en cuenta estos estándares y las exigencias y las taxonomías que se definen como parámetros de insumos en el diseño de la información a nivel internacional. De tal manera que estos software en la mayoría van a tener que ser revisados estructuralmente porque no estaban preparados para ello. Y eso exige además que la gerencia piense en un sistema de información para control del negocio, para aumentar la competitividad, para volverse una empresa global, no pensando en hacer una declaración de renta o como lo hacíamos antes, que desde el celador le decía a uno la cuenta corriente, llegaba una caja y el celador le decía a uno esto va para activos fijos en la cuenta 16. Hoy en día eso no se puede hacer porque la dinámica de la contabilidad cambia totalmente de ser algo instrumental, algo operativo a volverse algo técnico, racional, pensante, lógico antes de hacer un instrumento aplicativo y llegar así a proponer una clasificación, una medición o un reconocimiento sobre una base más causal, más lógica y menos instrumental como lo hacíamos hasta ahora. Doctor Vázquez, la academia está haciendo esfuerzos, el suyo es un ejemplo de evangelizar en el país y tal vez en toda la región sobre este tema porque hay una gran urgencia. Estas tejas ya no nos van a proteger de la lluvia que viene y no lo sabemos. El Estado debería hacer un esfuerzo por familiarizar a las personas, por socializar esos temas, pero no lo está haciendo. ¿Usted qué alcance tiene con el trabajo que está realizando en el país acerca de esta evangelización, repito, de los empresarios nacionales? Daniel, del tema se viene hablando ya hace más de 15 años, no es un tema nuevo. Ocurrió en el tiempo que la gente se despreocupó porque no veían como una necesidad, no veían como algo inmediato. Desafortunadamente, muchos de nuestros colegas, muchos de nuestros empresarios se quedaron rezagados con unas normas de contabilidad que en el tiempo no fueron actualizadas y que vienen desde 1993. A hoy esa situación cambió, a hoy necesitamos volver a desaprender en muchos casos y reaprender en otros. Significa ni más ni menos que las personas van a tener que cambiar su disquete, cambiar su disco duro para la nueva dinámica que se viene de la contabilidad. Y en muchos casos lo que antes hacíamos hoy no nos va a servir. Eso pues va a exigir un nuevo proceso que cambia lo que estamos haciendo, los contables que fuimos formados o con normas o con algunos aspectos conceptuales como se hacía antes de que existieran las reglas de contabilidad. Los empresarios van a tener que entrar en una nueva cultura de responsabilidad de la información que producen para terceros y la academia hacer una revisión de todo su currículum para volver nuevamente a enseñar la contabilidad con esta nueva dinámica.
Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer en nuestras empresas entonces para entrar a tono, independientemente del tamaño y del negocio, con estas nuevas tendencias internacionales que obligatoriamente el país debe acoger? ¿Y en dónde han empezado a trabajar ya? ¿En qué región del país el doctor Vázquez ha estado desarrollando su trabajo? Esto en nuestro segmento final. GBS, la Casa Colombiana de Software, le hace esta invitación. Únase a nuestra pasión por la productividad. Venga al mundo GBS, www.migbs.com. Doctor Vázquez, entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer cualquier empresario, cualquier contador también que hoy en día está en sintonía con nuestro programa para entrar a tono con este nuevo escenario de la contabilidad internacional? Daniel, muy importante su pregunta. Hay un ABC, en este caso, de cuáles son los cambios. Tanto para las grandes empresas, que la gran mayoría ya tiene revisados sus sistemas de información bajo estándares internacionales de contabilidad, por varias razones. Una, o porque sus casas matrices en el exterior así lo exigen. Dos, o porque sus negocios internacionales así lo exigen. O tres, y la más natural, porque es impensable hoy en día una gran empresa tener de referencia solamente la economía local. Es necesario mirarlo con una economía o con referencia a una economía global. Pero en el otro punto también muy importante, y es donde se hace un gran énfasis en el desarrollo de los países, son precisamente el mundo de las pymes. Allí igual van a tener unos estándares propios de estas empresas que les van a permitir que sus negocios sean comparables a nivel internacional. En ese ABC, tanto para las grandes como para las pequeñas, tenemos el cambio de la cultura, unos elementos o componentes de información que aparecen nuevos en los estados financieros, como decisión de la gerencia, como enfoque de gerencia y cómo se ve un gerente en la información de negocios que está produciendo. No lo que hace el contador, no lo que hace su auditor externo o su revisor fiscal. Es, señor gerente, usted se está viendo en esos estados financieros. Es la imagen suya la que se está reflejando en esos estados financieros. Ese es un cambio de cultura muy importante. Cambian los nuevos esquemas de medición más orientados hacia valores actuales, hacia valores razonables, que permitan hacer competitivos los costos que en este momento estamos produciendo o que explican los productos que nosotros estamos produciendo para los mercados globales y para los mercados nacionales. Ahí hay unos cambios muy importantes, como quiera que esos costos se van a ver presentes en lo que son los valores de reposición de toda su tecnología aplicable a sus negocios. Y como lo mencionábamos en el anterior segmento, otro punto muy importante es cambiar definitivamente lo que consiste en los sistemas de información y la inversión en sus sistemas de información. Un profesor, Daniel, alguna vez en Nueva York, sentado en una cafetería, Gibrail, me acuerdo muy bien el nombre de él, nos hizo una gráfica sencillísima, elemental, al estilo de un profesor de sociología económica, de un buen docente. Y era cómo el desarrollo de una empresa estaba ligado causalmente con las tecnologías de la información utilizadas. Esto lo que dice es que para crecer, para desarrollarse, se requieren buenos sistemas de información. O dicho en otras palabras, sin tecnologías de la información no hay desarrollo de las empresas. Y ya hoy la nueva gerencia eso lo tiene muy claro. Desafortunadamente hay un gran grueso de empresarios que no han interiorizado esta dinámica, esta problemática, y están todavía caminando a lomo de mula, caminando en bicicleta a pedal, sus negocios con unas estructuras muy complejas, con unos sistemas de información que no le dan el soporte necesario para su desarrollo. Ese pudiéramos decir el gran ABC de los cambios que se avecinan al implementar el país en el futuro muy cercano las normas internacionales de contabilidad.